Hola a todos, somos estudiantes del profesorado semipresencial, estamos cursando el profesorado matemática y en esta oportunidad vamos a trabajar con integrales dobles, donde tenemos un tribunal compuesto por Jorge Grisset y Cecilia Rus. Para comenzar vamos a recordar el concepto de integral. El concepto de integral de funciones de dominio real para una función no negativa en un intervalo cerrado está asociado al cálculo del área determinado por la curva de la función y del eje de las abscisas en ese intervalo. A continuación, mencionaremos la partición y suma de Riemann. Para poder llegar al concepto de integral doble, primero definiremos partición de un rectángulo, del producto cartesiano de dos intervalos cerrados AB y CD, y luego la suma de Riemann. En principio, la partición del rectángulo del producto cartesiano mencionado. Con respecto a la partición, consideramos el rectángulo conformado por el producto cartesiano de los intervalos cerrados AB y CD, de los cuales se consideran sendas particiones P1 y P2, como pueden apreciar en la imagen, compuesta por los elementos X1, X2 y 0 y 1 y 2 en la segunda partición. A raíz de estas dos particiones se puede generar el conjunto P, donde dicho conjunto está compuesto por los pares ordenados, en donde la primer componente corresponde a, es un elemento de la primera partición y la segunda componente es un elemento de la segunda partición. Muy bien, ahora vamos con sumas de Riemann. Sea una función de f definida por el producto cartesiano de los intervalos cerrados AB y CD, en un conjunto de los números reales. Se considera en el rectángulo formado por dicha partición de los intervalos cerrados, como ya nombré, A, B y CD, una partición P en cada uno de los M por N subrectángulos de la forma del producto cartesiano del intervalo cerrado X y menos 1 y XY por el intervalo cerrado y su índice J menos I, y J, también un intervalo cerrado, determinados en el rectángulo formado por el producto cartesiano ya nombrado, el intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD por la partición P. Entonces ahí elegimos un elemento cualquiera, por ejemplo X y J y J, entonces llamamos suma de Riemann de F en el rectángulo formado por la partición del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, según la partición P y según el criterio de elección E, al número de la sumatoria, como aparece en pantalla, de I igual 1 a N, y de la sumatoria de J igual 1 a M, donde, como podemos ver, delta XY son los X y menos los X y menos 1, y donde delta I serían los I subíndice I menos los I subíndice I menos 1. Eso lo podemos apreciar en la imagen que tenemos en la diapositiva. A continuación, trabajaremos con la definición de sumas de Darboux. Entonces, dada una función f que está acotada y definida en el producto cartesiano de los intervalos cerrados AB por CD, consideramos a P como una partición del producto cartesiano mencionado, como pueden ver expuesto en pantalla, y en cada uno de los rectángulos del producto cartesiano de los X sub I menos 1, X sub I por I sub J menos 1, I sub J, determinados por P en el producto cartesiano
mencionado anteriormente. Por ser una función acotada, f presenta supremo e ínfimo, que los vamos a anotar como e mayúscula su ij al supremo y e minúscula su ij al ínfimo. Por otra parte, llamaremos suma superior de f en el producto cartesiano de los intervalos cerrados AB por CD, según la partición P, al número real que se obtiene de la sumatoria desde i igual 0 hasta n, de la sumatoria de j igual 1 hasta m, del producto del supremo entre delta sub xi y delta sub ij. En forma similar se obtiene la suma inferior de f en el mismo producto cartesiano, como la sumatoria desde i igual 0 hasta n y desde j igual 1 hasta m, del producto, en este caso del ínfimo, por delta sub xi por delta sub ij. Como en cada rectángulo de estos que aparecen en pantalla, se tiene que para todo par ordenado x sub ij y sub ij perteneciente a dicho producto cartesiano, la imagen de ese par ordenado se encuentra entre el ínfimo y el supremo. Podremos decir, ¿sí?, que la suma de Riemann se encuentra entre la suma inferior y la suma superior, lo que destaca una precisión mayor al referirnos a la suma de Riemann. En consecuencia, podremos afirmar que la suma de Riemann está entre las sumas de Darboux. Ahora retomaremos el concepto de integrales dobles. Una función Riemann integrable en el conjunto A que está incluido en R2, ¿sí? Es la definición que trabajaremos ahora. Sea f una función con dominio en un conjunto A incluido en R2 y con dominio R, donde A es un conjunto acotado, decimos que f es Riemann integrable en A si solo si existe un número real L tal que el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria que se observa en pantalla, ¿sí?, nos da igual a 0. Cualquiera haya sido el E, es decir, el criterio de elección para cada uno de esos pares ordenados, entonces el número L mencionado en la definición es llamado integral doble de f en el conjunto A, y la forma de anotarlo es como aparece en pantalla. A continuación, trataremos con el tema del teorema de Fubini, en el cual se establece que si una función f es R integrable en R, siendo R el producto cartesiano de los intervalos cerrados AB y CD, y si para cada i perteneciente al intervalo cerrado CD existe la integral de a, b de f de xy, diferencial x, entonces se cumple que la integral doble en R de f de xy se puede plantear como la integral de c a d de la integral de a a b de f de xy, o también se puede cambiar el orden, o sea, que se puede plantear como la integral de a a b de la integral de c a d de f de xy, lo cual podremos corroborar a continuación con un ejemplo. En el presente ejemplo tenemos que calcular la integral doble de la función que pueden apreciar, x más x cuadrado por y, diferencial x, diferencial y, en donde R es igual al producto cartesiano del intervalo cerrado 0,3 por el intervalo cerrado 0,2. Como en este caso se verifica por hipótesis el teorema de Fubini, entonces obtendremos la integral doble considerando primero la integral de 0 a 3
que es el primer intervalo, de la integral de 0 a 2. Esto es dependiente de x, como pueden apreciar. Y realizando algunas operaciones que ustedes podrán corroborar, los invito a que realicen los cálculos y corroboren nuestras operaciones, obtenemos que el valor de dicha integral doble es 27. A continuación, para verificar el teorema de Fubini, procedemos de forma contraria. En este caso, comenzamos planteando la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a 3, que es dependiente de y. Del mismo modo, realizamos las operaciones necesarias y podemos concluir que también su valor es 27, demostrando así, para un caso particular, cómo se cumple el teorema de Fubini. Bien, a continuación veremos algunas aplicaciones de las integrales dobles dentro del campo de la física. Veremos cómo hallar el centro de masa de una lámina plana. En este caso se considera L como una lámina plana, cuya forma está dada por la región D del plano, y se establece una función para la densidad que la denominamos ρ de xy, y xy es un punto de dicha región. Cuando la función ρ de xy es constante, decimos que la densidad de dicha lámina está distribuida en forma homogénea. Y para poder hallar esa masa, planteamos la integral doble en la región D de dicha función de densidad ρ de xy, diferencial de área. Después necesitamos definir los momentos de la lámina respecto a los ejes X e Y, y los podemos definir como aparece en pantalla. Se utiliza la letra mayúscula M y el subíndice X para definir el momento respecto al eje X, y se plantea como la doble integral en la región D del producto de Y por la función de densidad diferencial de área. Y cuando queremos hallar el momento respecto al eje Y, se utiliza la letra mayúscula M y el subíndice I, y eso se plantea con la doble integral en la región D del producto de X por la función de densidad diferencial de área. Entonces, para hallar las coordenadas del centro de masa, debemos calcularlas por separado. Es decir, para hallar x techo, o sea, la coordenada x del centro de masa, debemos plantear el cociente de ese m mayúscula sub i entre m, que ya mencionamos cómo se calcula, y por otro lado, para hallar el i del centro de masa, o sea, el i techo, debemos plantear el cociente del m mayúscula sub x entre m, que ya mencionamos cómo se calculaba. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo para aplicar lo que comentó Alan recién. Vamos a probar que si en un triángulo cualquiera su masa está distribuida de forma homogénea, entonces el centro de masa y el baricentro es el mismo punto. Nosotros nos tomamos una figura de análisis donde los vértices de nuestro triángulo es A, 0, 0, B, B0 y C, PQ. Entonces consideramos esta figura plana, D, de densidad ρ, que es ρ xy, con el objetivo que la masa esté distribuida de forma homogénea. Entonces se asume que va a existir un K que es perteneciente a los reales, tal que ρ de xy es igual a K. Vamos a hallar las coordenadas de nuestro centro de masa. Entonces, como explicó Alan en unas diapositivas anteriores, para hallar el X del centro de masa, tenemos que aplicar la integral doble, el cociente en realidad, donde en el numerador aplicamos la integral doble de D, de X por ρ de XY, de X de Y.
Y en el denominador vamos a aplicar la integral doble de rho de x de y de x de y. Haciendo cuentas llegamos a que en el numerador nos va a quedar la integral doble de nuestra región que es D, de x, diferencial x, diferencial y en el denominador nos va a quedar el área de nuestra figura, que en este caso es un triángulo. Análogamente hacemos lo mismo, pero con la coordenada en y de nuestro centro de masa. Y obtenemos que en el numerador nos queda la integral doble de y, diferencial x, diferencial y en el denominador el área de nuestra figura, que es nuestro triángulo. Por lo tanto, las coordenadas del centro de masa van a quedar como aparece en pantalla. Ahora vamos a realizar el ejercicio. Recordemos nuestra figura de análisis que aparece en pantalla y vamos a tomar, o vamos a considerar la recta AC, que podrán comprobar que nos queda I igual a Q sobre P por X. Lo que hacemos ahí es despejamos X y nos queda PI sobre Q. Luego escribimos también la ecuación de la recta BC y podrán comprobar que nos queda I igual a Q sobre P menos B multiplicado por X menos B. Despejamos X y nos queda P menos B por I sobre Q más B. Lo que hacemos ahí es denominador común y nos queda, en definitiva, P menos B, todo eso por I, más B por Q sobre Q. Entonces procedemos a hallar ahora la X de nuestro centro de masa. Aplicamos la integral doble, ¿sí? De 0 a Q, de la integral PI sobre Q, P menos B por I más BQ sobre Q, que si observamos, esos son las ecuaciones de las rectas despejadas que habíamos llegado, de X, diferencial X, diferencial Y. Ahí nosotros realizamos cuentas, integramos y evaluamos. Invitamos a que pongan pausa en el video y realicen las operaciones y confirmen que a lo que llegamos nosotros. Lo que hacemos ahí es sacamos la constante 1 sobre 2q cuadrado y luego aplicamos la integral de 0 a q de los que nos quedó. Realizando las cuentas pertinentes llegamos a que el resultado de esta integral doble es bq por b más p sobre 6. Esto es el numerador de lo que nosotros queremos hallar. Nos falta hallar el denominador, que habíamos dicho que era el área de nuestro triángulo. Recordemos que el área del triángulo se calcula como base por altura sobre 2. Tomamos como base el lado AB, por lo tanto, en nuestra base vale B, y nuestra altura sería Q. Entonces nos queda B por Q sobre 2. Finalmente obtenemos que el X de nuestro centro de masa es BQ por B más P sobre 6, todo eso dividido BQ sobre 2, que lo que hicimos nosotros fue multiplicar por el inverso. Por lo tanto hicimos BQ por B más P sobre 6 por 2 sobre BQ. Y como resultado obtuvimos que la X del centro de masa es B más P sobre 3. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para hallar la coordenada en Y de nuestro centro de masa. Hallamos la integral doble, ¿sí? de nuestra región de Y, diferencial X, diferencial Y las integrales de 0 a Q de la integral PI sobre Q, P menos B por I más BQ sobre Q. De I, diferencial X, diferencial Y. Nuevamente, los invito a que paren el video, realicen las operaciones correspondientes y verifiquen que llegamos a lo mismo. Nosotros cuando integramos en esta oportunidad, nos dio el resultado BQ cuadrado sobre 6. Esto lo tenemos que dividir entre el área del triángulo que ya habíamos calculado, recordamos que era BQ sobre 2. Nosotros lo que hicimos fue, nuevamente, multiplicar por el inverso del área, y nos quedó que
la coordenada en Y de nuestro centro de masa es B por Q cuadrado sobre 6 por 2 sobre BQ. Y el resultante de nuestra coordenada del centro de masa en Y es Q sobre 3. Entonces, podemos decir que las coordenadas de nuestro centro de masa, que lo llamamos M, de nuestro centro de masa, me refiero al centro de masa del triángulo, de la figura que estamos aplicándola, es B más P sobre 3, Q sobre 3. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que las coordenadas del baricentro de este triángulo coinciden con las del centro de masa. ¿Cómo hallamos las coordenadas de nuestro baricentro? Bueno, para hallar la coordenada en X, lo que hacemos es, sumamos las 3 coordenadas en X de los 3 puntos que forman el vértice del triángulo y la dividimos entre 3. Las 3 coordenadas eran 0, B y P. Entonces nos queda 0 más B más P sobre 3. En definitiva, la coordenada de nuestro baricentro en X es B más P sobre 3. Para hallar la coordenada en Y de nuestro baricentro, hacemos lo mismo, nada más que en esta oportunidad sumamos las coordenadas en Y. Y las coordenadas en Y son 0, 0 y Q. Todo eso dividido 3. En definitiva, la coordenada en Y de nuestro baricentro es Q sobre 3. Podemos comprobar entonces que el baricentro tiene por coordenadas B más P sobre 3 y Q sobre 3. Si observamos, son las mismas coordenadas del centro de masa que teníamos, que habíamos hallado en la parte anterior. Por lo tanto, comprobamos que el baricentro y el centro de masa coinciden siempre, en este caso, que la masa del triángulo está distribuida de forma homogénea. A continuación, veremos un segundo ejemplo. En este caso, una lámina L tiene la forma de la región R del plano XY, acotada por las gráficas de ecuación x igual y al cuadrado y x igual 4. La densidad del punto P de coordenadas XY es directamente proporcional a la distancia al eje Y. Calcularemos a continuación el centro de masa. Muy bien. Por hipótesis tenemos que ρ de XY es igual a K por X, donde K es una constante. Por la simetría que tiene la figura representada en el gráfico que anteriormente les mostramos, el centro de masa se encuentra sobre el eje de las X. De acuerdo a la definición, tenemos que el centro de masa lo hallamos a través del cálculo de las integrales que se presentan, o sea, la integral de menos 2 a 2 de la integral de y al cuadrado a 4 de K por X diferencial Y, la cual, realizando algunas operaciones, llegamos a que es 128 quintos por K, que por supuesto los invito a que realicen los cálculos y comprueben que lleguemos a lo mismo. Además, el momento respecto de Y lo calculamos haciendo también el cálculo de la integral de menos 2 a 2, de la integral de y al cuadrado hasta 4, de K por X al cuadrado, en este caso diferencial X diferencial Y, que también realizando algunas operaciones podemos llegar al resultado que en nuestro caso nos dio 512 séptimos de K. Recordemos que la coordenada de X del centro de masa se halla siendo el momento con respecto a Y sobre la masa, lo cual nos quedaría 512 séptimos K dividido 128 quintos K, que como pueden apreciar, reduciendo las operaciones, nos queda 20 séptimos. Como el centro de masa se encuentra sobre el eje de las X, como habíamos mencionado al principio, debido a la simetría de la figura, no es necesario calcular la coordenada de Y, pues sabemos que va a ser 0. Bueno, esperemos que este material y nuestro video les resulte de utilidad para aquellos que lo visualicen. Nos despedimos por acá. Mi nombre es Nadia Pateta. Mi nombre es Andrea Morales. Y mi nombre es Alan Marrero.